preciosa que tiene nuestro pastor. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga esta tarde. Reciban fuertes saludos de parte del Señor. Dios es bueno con nosotros. Usa muchas maneras para abrazarnos. Nos puede abrazar hasta con la muerte el Señor, porque quiere llevarnos a estar a su lado. Todo lo que viene de Dios es bueno, aunque para nosotros sea malo. Estamos en el libro de Hechos. Seguimos para cerrar este tema. Terminamos una campaña evangelística este viernes y hoy ya estamos en otra, a la víspera de otra actividad que es el nuevo inicio de nuestro estudio bíblico. Y bueno, hemos querido enfatizar, basado en la palabra de Dios, la necesidad que hay de estudiar para poder entender lo que leemos. Entonces estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26 al 39. El tema del mensaje está basado en una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Cuando usted va a estudiar y se va a encontrar con lo retórico, se va a encontrar con el lenguaje figurado de la Biblia, y cuando quiere sacar un contexto de un versículo de la Biblia y usa todas esas herramientas, se va a dar cuenta que por años pasamos diciendo cosas que el versículo no dice, y que el autor de ese libro quiso dar a entender otra cosa. Pero nosotros en nuestra poco tiempo que tenemos, y a veces hasta falta de interés de querer saber de la Biblia, entonces acostumbramos a creernos muchas cosas que por ahí son cantos, por ahí metafóricamente alguien los usó como figura, y cuando los escuchamos quedan como nosotros comenzamos a atesorarlos en nuestro consciente, y a veces comenzamos a acreditarle esos dichos a la Biblia. Por ejemplo, que Jesús era rubio, ¿no? Usted va a Israel y no hay rubios. Y la Biblia no dice que Jesús era rubio. Ese lo han inventado los que cantan. Pero Jesús no era rubio. Y si usted tiene duda, quiero que vaya a Isaías capítulo 33, versículo 2. Solo para que veamos. O algunos que dicen, no, yo afirmo que era rubio. A lo mejor se lo había pintado. De repente hay judíos rubios porque ya se mezclaron, hermanos, pero el judío no es rubio. Treinta y tres, 2. Bueno, por ahí tengo mal. Podemos la echar estar, pero probemos el 53. Y si no está ahí, lo dejamos estar. Vea eso. Está Isaías hablando de Jesús muchos años atrás. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo
para que le deseemos. No habla de una figura física. Y gracias a Dios que en aquel tiempo no existían los celulares para hacer fotografías. Las imágenes que giran en el mundo católico y en todas esas partes son de actores que han hecho películas de Jesús. Tanto así que algunos actores de ellos han pagado mucho dinero para decirle a la gente que ese rostro que aparece ahí no es el de Jesús, es el de ellos. Pero esto llega, hermano, hasta la vida cristiana, y comenzamos nosotros a veces a afirmar cosas que no son, ¿verdad? Otra de las cosas, toma apunte para que vayamos viendo por qué la importancia de estudiar la Biblia. Por ejemplo, también nos dicen, ¿verdad?, que los magos que vinieron a ver a Jesús que había nacido eran 3 y eran reyes. ¿Escuchó eso? Los 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran reyes ni que eran 3. Dice que unos sabios o magos, que en aquel tiempo el término sabio, mago era para describir a un sabio. Dice que vinieron, pero no dice que eran reyes ni que eran magos, pero que eran 3. Pero la gente está ahí. El otro caso es como que Adán y Eva se comieron la manzana. ¿Era pera o era manzana? Dice el árbol de la ciencia del bien. Tanto así que algunos creen que los hombres que tienen esta cosa acá es un pedazo de manzana que le quedó ahí. Le dije por la mañana que Mardoqueo era tío de Esther. Eran primos. Muchas cosas más. También le dije el templo La Hermosa, ¿verdad? El ciego, el cojo que sentaban en el templo La Hermosa, que no era templo, era la puerta, una de las puertas de los templos, que se llamaba La Hermosa. También le decía que Elías fue llevado al cielo en carros de fuego. La Biblia no dice eso, dice que los carros de fuego se pararon a un lado y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces vea todas estas cosas que son simples dichos, sin meternos a las anécdotas que hay de gente que agarró la palabra literal y así discuten por ella, como los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Usted va a escuchar hasta predicadores. Y Gálatas no está hablando porque dice que la carne no tiene frutos, se llaman manifestaciones de la carne. Y el espíritu no tiene frutos, dice fruto, no frutos. Entonces es un fruto compuesto de muchos elementos que generalmente conocemos 9, ¿verdad? Ahí está el gozo, el amor y todas esas cosas más. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Contaba el pastor Eduardo también algo que se me viene a la memoria, de que al visitar una iglesia encontró los 2 hermanos que estaban orando fuera de la iglesia y les preguntó por qué causa ellos no entraban al culto de oración. Y resulta que el pastor les había dicho que cuando estuviera César adentro ellos no entraran a orar, porque la Biblia dice orá sin cesar. Entonces cuando el hermano César llegaba ellos no entraban porque ellos lo tomaban orá sin cesar. Se pueden discutir muchas cosas, como por ejemplo lo que generalmente se usan muchas personas para botar el yugo del sometimiento. Yo soy cabeza, no cola. Y enseñan eso doctrinalmente para pasar por sobre autoridades, para no respetar el esposo o la esposa, para no respetar jefes, para no respetar autoridades. Y entonces agarran esto literal y dicen, Dios me puso a mí por cabeza y no por cola. Y cuando se va al contexto, es otra cosa la que está diciendo ese versículo. Claro que está hablando de que la iglesia o de los que crean o de los que obedezcan van a ir a la vanguardia y no a la retaguardia, pero en ningún momento está hablando de soberbia, de orgullo, de no someterse,
sino que habla de este principio de Dios que quiere darnos siempre la victoria. Entonces, muchas cosas. Veamos, leamos estos versículos para que tengamos nosotros también un pretexto de que hablar esta tarde. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Ahí estamos, ¿verdad? 8:26. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, le decía a la mañana que este hombre en nuestra época sería el ministro de finanza, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado de su carro, en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes qué lees? ¿Lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, del capítulo 53 de Isaías: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das en este día de poder realizar, Señor, nuestra segunda reunión. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor, que se ha estado dedicada a ti. Gracias por cada canto, Señor, que expresa la gratitud de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ahí te expresamos con nuestras palabras y te decimos que estamos agradecidos. Hoy te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos hables y que nos digas, Señor, si nosotros estamos siendo agradables a ti o hay cosas que de seguro tenemos que poner en práctica para poder agradarte a ti. En esta tarde, Señor, ponemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en tus manos para que tú tomes el control y para que tú, Señor, nos hables conforme a tu voluntad. Ayúdanos. Tenemos una idea, tenemos un pensamiento, tenemos un argumento, pero pedimos el intervento de tu Espíritu Santo para que tú puedas, Señor, llevar cada palabra y colocarla en el corazón de cada persona necesitada, que sea consciente o que sea inconsciente. Lo importante es que tú lo sabes, que necesitamos esa palabra, y te pedimos, Señor, que llegues a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, reprende toda cosa que vaya a estar perturbando este tiempo, sea, Señor, sueño, sea, Señor, cualquier deseo de moverme, Padre, o de que quiera perturbarme este tiempo de escuchar. En tus manos estamos y te pedimos que reprendas todo eso y que tú dejes bendición en nuestras vidas esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, y estar atento al consejo de la palabra de Dios, agradeciéndole de antemano
Bueno, no de antemano, agradecido con todos ustedes que participaron a la campaña. Creo que tuvimos una asistencia bastante buena y también hemos tenido resultados no masivos, pero sí han habido reconcilios y personas que han aceptado al Señor en los lugares donde se evangelizó. Pero bueno, no es tanto que vamos a cantar victoria solo por eso, sino que tenemos una gran responsabilidad de lo que es llevar este mensaje de salvación a todas las personas que lo necesitan. Si como tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje, le decía por la mañana, para tener un enfoque de lo que continúa hoy, es que la nota más importante de esta porción que hemos leído, le decía, es que este hombre era temeroso de Dios, pero que no entendía cada vez que leía la Biblia. A algunos de nosotros nos sucede que no solamente entendemos, sino que nos da sueño. Cada vez que vamos a leer la Biblia, dice, a mí me da sueño. O a veces no logramos discernir lo que la Biblia está diciendo porque la leemos de una manera quizás con una falta de preparación, de seguro falta de preparación, tanto que alguien me le explique como también consagrar mi vida al Señor, aunque en ese momento para que Él pueda hablar a mi vida. Ya que no es un libro de una lectura común y corriente, sino que enseña que las personas que quisieron acercarse a leer algunas partes de la Biblia, decidieron primero preparar su corazón. Y esto implica de preparar sus vidas. Son pocos los cristianos que antes de leer la Biblia oran para pedir la guía del Espíritu Santo y para decirle, por favor, dame la justa interpretación, y si tienes una revelación en esa palabra, que tú me la puedas revelar. Pero se necesita, hermanos, la condición del individuo y la actitud en la que se acerca a leer la Biblia, porque si no, es como que vayamos leyendo la Gaceta de los Por o los jornales que encontramos en la metro todos los días, y usted los lee y de repente no se le quedó nada, aunque a veces lo malo sí se nos queda. Pero como este no es un libro común y corriente, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo de Dios para que nos pueda venir la revelación. Y aparte de eso, hay muchas cosas escritas en este libro que se necesita de personas que conocen su interpretación. ¿Por qué? Porque ellos han estudiado más, porque ellos se han preparado más. ¿Verdad que los que están estudiando, cuando llegan a esa materia de lo retórico, de la figura, de qué más, el símil, el tipo, la metáfora, la parábola, y después vamos al lenguaje de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los libros? La poesía de la Biblia. Entonces uno se hace bola y a veces decimos, creo que son cosas innecesarias, pero son tan necesarias para la interpretación de la Biblia. Como el libro de Eclesiastés, que le llama yegua a la mujer. Cantares, perdón. ¿Verdad? Cuando usted lee eso, mi potranca, ¿verdad? Mi paloma, mi yegua, mi caballa. Y uno dice, pero qué lenguaje más extraño esto. Y los grandes estudiosos de la Biblia consideran que es uno de los mejores libros poéticos de la Biblia. Pero usted la va a leer así nomás y encuentra que usted lo que tiene es una caballa, que en parte a veces es verdad, pero no es eso lo que la Biblia quiere decir. Entonces es importante que alguien se haya preparado un poquito más, hermanos, y que tenga la capacidad de poder explicarnos qué es lo que la Biblia
está diciendo ahí, que a veces no es lo que nosotros pensamos. Después le decía que la necesidad y la importancia del estudio de la Biblia, ¿verdad? Que es una necesidad divina, porque hay el intervento de ángeles de Dios en esta historia que hemos leído, ¿verdad? Hay un ángel que se le acerca a Felipe, y porque ve la necesidad en un hombre que va leyendo pero no entiende qué es lo que está leyendo. Entonces Dios, cada vez que ve la necesidad, le decía, por eso es que, ¿por qué se abre una iglesia? ¿Por qué se abre una escuela bíblica? ¿Por qué hay ministerios? ¿Por qué Dios levanta apóstoles, pastores, evangelistas, maestros? Es porque ve que en medio de su pueblo hay hombres y mujeres que tienen necesidad de que estos ministerios puedan suplir esa necesidad. Ahora, viene de Dios, no viene de los hombres. No debe ser un negocio el estudio. Debe ser por una necesidad divina. Y decíamos que hay el intervento de un ángel y también está el intervento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que toma a Felipe y lo lleva y lo acerca al carro, y luego también le da la sabiduría para que le pueda predicar el evangelio, porque eso es lo que hizo, el anuncio del evangelio de Jesús. Y luego cuando terminó, dice que el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó. Y el eunuco no lo vio más. Entonces vemos, hermano, que hay una necesidad divina, y por eso Dios permite que existan los centros de estudio para que las personas puedan tener el conocimiento de lo que leen. Le dije también que la importancia de poder estudiar los consejos de la Biblia es porque de ellos dependen la conversión y el crecimiento del cristiano. Porque hay conversiones al islamismo, hay conversiones al catolicismo, hay conversiones al budismo, hay conversiones a los cientólogos. Son miles de personas que todos los días se convierten a diferentes sectas religiosas. Pero ¿por qué son sectas? Porque ellos no basan su mensaje en el evangelio de Jesús. Entonces todo grupo religioso o practicante de alguna fe que hayan sacado la doctrina de Jesús de su fe es una secta. Aunque se llamen evangélicos, hay sectas evangélicas. Hay sectas evangélicas judaizantes que están enseñando la ley judía y no el evangelio de Cristo. Está el evangelio de la superprosperidad, donde ya no enseñan más la salvación, ni el temor a Dios, ni la santidad, ni el ayuno, ni la oración, sino todo está basado en prosperidad financiera, secular, económica, y han sacado a Jesús. Es donde Apocalipsis se cumple, que Jesús está a la puerta y toca. O sea, está fuera de las iglesias, y aunque tengan un nombre de evangélico. Entonces, tiene que ver mucho en la conversión. Y esa es la preocupación que tenemos que tener recién terminando una campaña evangelística, que todos los que vamos a evangelizar estemos seguros del mensaje de salvación que nosotros presentamos, porque las personas se deben convertir a este evangelio y no deben de seguir a organizaciones ni a líderes cristianos, sino que deben de convertirse en seguidores de Cristo Jesús. Por eso al final vamos a ver que el etíope, después de que Felipe fue quitado, dice que él continuó con su viaje y con su vida feliz. ¿Por qué feliz? Porque Felipe lo único que hizo fue llevarlo a Cristo. Y si nosotros nos preparamos en el conocimiento de la Biblia para llevar a las personas a Cristo, la gente va a ser feliz sin mí y sin usted. Pero cuando nosotros enseñamos a que se aferren a los demás, y cuando los demás fallan y cuando los demás incumplen, ellos se sienten frustrados, pues el mensaje de la Biblia es llevarlos a Cristo Jesús.
Dele ofrenda de palmas al Señor. Por eso es que la urgencia de Dios, hermanos, en el conocimiento de la Escritura, en la buena interpretación de la Escritura. Y por eso es que esta pregunta de Felipe hacia el etíope, que tiene que ser, ¿verdad?, la que nos tiene que meter en alerta a todos los pastores, porque es una necesidad de que todo creyente se prepare. Le decía que la materia de la soteriología, que estudia la salvación, ¿verdad?, es una materia tan preciosa que cuando encuentra las 6 partes en cómo actúa la salvación, usted hace al menos a mí me pasó, siendo pastor, estudiando esa materia, a mí me pasó y comencé a pensar y dije, ¿de verdad me convertí? Porque todos decimos ser convertidos al Evangelio. Pero cuando vamos al contexto de la Biblia y nos dice cómo opera esta gracia de Dios en la vida de las personas, nos damos cuenta que la mayoría de veces nosotros tenemos una versión equivocada. Y que a veces ahí recién nos venimos a aceptar al Señor. Cuando se encuentra la verdadera interpretación. Y entonces, ¿en quién creí yo? Usted va a ver que hoy se predica el Evangelio de Jesús y se lo predica. Se convirtió un famoso, hermano, allá por la otra parte del mundo. Y hablemos de un cantante famoso, ¿no? Y se convirtió y ya le dijeron, basta que tú creas en el Señor y eres salvo. Hoy, pero tiene que cambiar de vida. Dicen, no, esa es su profesión. Hoy yo era ladrón. Me convertí al Señor y yo podía seguir siendo ladrón porque era mi profesión. Entonces, cuando te encuentras con el contexto de la Biblia, de la verdadera conversión, te das cuenta que las personas entran en un proceso de regeneración. Y la regeneración trae abandono de todo lo que no le agrada a Dios. Y eso le lleva a cambiar estilo de vida. Todo cristiano que aceptó al Señor y se convirtió, tuvo que cambiar. Y si no ha cambiado, no le crea, porque no es. La Biblia dice que el que se convierte al Evangelio, al verdadero Evangelio de Jesucristo, debe pasar por el proceso de la transformación, pero debe cambiar. Y así es como se convierte toda la familia, porque se convirtió la esposa y cambió la mujer. Se convirtió el esposo y cambió. Se convirtió un hijo y cambió. Y eso es lo que hace que los demás integrantes de una familia quieran recibir eso. Porque ¿cómo hizo para cambiar esa demonia? Perdón, idónea. Porque éramos personas endemoniadas, hermano. Una mañana lo mandé a los hermanos que fueran a ver al espejo con una cara de bravo, cuando está enojado, y eso parece un demonio. Pero qué lindo cuando encontramos a Cristo y nos cambió, hermanos, y hoy tenemos un nuevo semblante, ¿no? Yo ya le he contado mi testimonio, que yo siempre andaba armado y andaba, si se me quedaba viendo, yo ya lo estaba viendo y ¿te gustó? Te regalo una foto, ¿eh? Y ya estaba buscando la manera de ¿qué? Y si es posible acercarme, aunque muchas veces me dieron, porque no es que siempre iba a dar, hermano, pero esa actitud, ¿verdad? Ese estilo de vida tan feo, que nadie quería saber de uno ni acercarse a uno, eso lo cambió el Evangelio de Cristo. Entonces hay una verdadera conversión. También la verdadera interpretación influye, hermano, de una manera alta en lo que es el crecimiento de cada cristiano, porque el crecimiento depende de la instrucción.
tanto en la vida secular, también en la vida espiritual. ¿Quiere que sus hijos crezcan sanos? Dele lechita todos los días, con cereales, hasta cierta edad, porque están necesitando de eso. Ya los viejos, aunque tomemos leche y cereales, ¿ya para qué? Nosotros ya no tiene ningún efecto, pero en los niños que están en crecimiento, sí. Ahora usted quiere tener un gordito, flojo, aguado por todos lados, dele, hermano, de arroz, dele menestra, dele todas las cosas que tiramos en el plato nosotros. No solamente le estamos dañando su salud, sino que también somos parte de que estamos determinando cuánto tiempo va a existir él. Porque si estamos saludables, duramos un poquito más. En la vida espiritual es igual. ¿Cómo voy a crecer yo en el Evangelio? Depende mucho de la instrucción de la palabra de Dios. Entonces debemos preocuparnos. Decíamos por la mañana que es una urgencia divina de Dios porque hay un intervento de un ángel, del Espíritu Santo. Dijimos también que es un interés individual. Cada cristiano debe estar interesado en que le expliquen la Biblia. Explíquemelo, por favor. Explíquemelo. Enséñemelo. ¿Sabe que los hombres somos orgullosos? Gracias por su amén. No, también la mujer va incluida ahí, no se hagan. Ya somos orgullosos, y no hablemos de cristianos líderes, no hablemos de pastores, porque si ya soy pastor, no puedo dar a conocer de que yo no sé algunas cosas. Y necesitamos siempre aprender, porque hay cosas que no sabemos y que hay alguien que nos las debe de explicar. Porque a Dios a él le concedió saberla. Recuérdense que Jesús se acerca a sus discípulos y les dice a ellos, a los que estaban cercanos: a ustedes les he concedido revelarle los misterios del reino. Entonces hay gente que Dios considera que a ellos sí les revela algunas cosas, y no es que Dios no las quiere revelar a todos. La cuestión está en el interés de cada persona. Y ahí Dios deposita, y hay personas que saben más que nosotros. Y si hay personas que saben más que nosotros, lo que no conozcamos, lo que nosotros no sepamos, vayamos y pidámosle por favor que nos lo expliquen. Pero a veces no queremos, ¿verdad, hermanos? No, yo no puedo ir a sentarme a aprender. Por eso yo le enseñé a nuestros hermanos acá que estudiaran, porque yo mismo como pastor también estudié en nuestra escuela bíblica de acá. Mi esposa también. Ahí hemos estado sentados escuchando a Julio, escuchando a Daniel Magní, escuchando a los otros pastores. La mayoría de cosas que ellos nos decían, yo ya las sabía. Pero hay ciertas cositas que yo no sabía. Y eso que no sabía, para eso yo fui a sentarme ahí por años y a escucharlos. Pero se necesita, hermano, el interés personal de cada uno para poder aprender. Entonces se necesita tener ese interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay verdades que están escondidas todavía, hermano, sin que haya un entendimiento. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando. ¿Cuánto conocemos nosotros de la Escritura? Aún a los que ya se graduaron de IBEA, yo les pregunto: ¿cuánto conocen de la Escritura? Muy poco, hermanos, muy poco. Grandes doctores, teólogos, conocen muy poco de la Escritura. Y la mayoría de veces lo que se ha estudiado también puede estar equivocado. Acá pedimos al Señor que lo que se enseña pues sea correcto y que pueda ayudar a los expositores de la palabra para que se pueda dar una interpretación correcta de la Biblia. Amén. Entonces se puede pasar muchos años en la iglesia, pero ser un analfabeto bíblico. Muchos años.
Comencé por la mañana y decía, ¿cómo se puede vivir con temor de Dios y no sé a qué cosas son las que le tengo que tener temor de no fallarle a Dios? Debo de conocer cuáles son las cosas las cuales yo no debo transgredir, porque esas son las cosas que me llevan a respetar a Dios. Para eso necesito que alguien me explique la palabra de Dios. Se puede pasar, ¿verdad?, muchos años en la iglesia y ser ese analfabeto bíblico. ¿Por qué? Porque no quiero tomar responsabilidad, porque no quiero estudiar, o porque cree que yo lo sé todo, que hoy vivimos en el medio de pensar que lo sabemos todo solo porque escuchamos ciertas prédicas o seguimos ciertas personas que de repente dan algunos conceptos y nosotros creemos que así podemos obtener todo el conocimiento. Entonces por la mañana yo le decía que hubo un pastor que vino acá, me decía Violeta, que vino con uno de sus miembros para que quiere estudiar, y mi hija le abrió el pensum de estudio y cuando él lo vio dijo, wow, cuesta una escuela bíblica formal, porque él ya viene de estudiar en institutos formales y cuando ve nuestro sistema de estudio dice, esto sí es una verdadera escuela. Y eso nos alegra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos tratado por todos estos años que el estudio bíblico acá en la iglesia sea un estudio sistemático, que nosotros podamos aprender todo lo más importante de la Biblia, y eso es lo que tenemos, hermano, para poder estudiar acá. Y es el cuidado y es por lo que luchamos siempre, para que cada persona que estudia pueda aprender. Entonces la diferencia en el etíope y en nosotros simple y sencillamente está basada en si nosotros tenemos el mismo interés que tenía el etíope. El interés de él era que alguien le explicara, y no solamente la explicación, sino que estuvimos diciendo que había llegado a Jerusalén. Se deduce que es un hombre de color, muy importante en su país, dentro de lo que era el reinado de este país, pero dice que era temeroso de Dios, y al estar de visita en Jerusalén, pues no se fue a comprar cualquier recuerdito, sino que fue y compró un pergamino donde estaba escrito esta palabra de Isaías. Le dije que en el tiempo pasado no era como hoy, que usted puede encontrar una librería en cualquier parte y se compra una Biblia, o si quiere descarga cualquier versión en su aparato electrónico y usted ya lo tiene. Pues en aquel tiempo no existía ni la canonización de la Biblia y no había acceso a ella tampoco. Pero, hermanos, obtuvo esta pergamina con esta escritura porque le interesaba saber del Dios a quien él adoraba. Y eso tiene que ser el interés nuestro, hermanos, saber, conocer al Dios que nosotros adoramos. Pues ¿cómo lo voy a respetar si yo no sé qué es lo que a él le gusta? Ni cómo le gusta. Eso es lo que se aprende cuando se estudia la palabra de Dios. Y cuando comenzamos, por eso es que la teología, ¿qué significa teología? ¿Qué es la primera materia que se ve? ¿Ah? El estudio hacia Dios, estudiar a Dios. Esa es la teología, estudiar a Dios. Y cuando decimos de estudiar a Dios, no con un sistema fiscal, ¿verdad? De querer indagar y de querer investigar y de querer atrapar a Dios en algo falso, no, sino que estudiar a Dios es para saber quién es mi Dios. ¿Qué espera Dios de mí? Porque hay frases como las que Dios le envía a Jesús, que nosotros también las quisiéramos. Que un día desde allá del cielo escucháramos ese estruendo, ¿no? José Zúñiga, tú eres mi hijo amado. ¿En quién me complazco?
Hay gente que se alaba con cosas así. Ay, que yo soy acá. Ay, que mi Dios me dice acá. Ay, que mi Dios me... Pero ¿cómo podemos pensar de que Dios puede decirme, tú eres mi hijo amado porque me complaces? ¿Qué es lo que dijo de Jesús? Pero cuando vamos a estudiar la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús sí vivió para complacer al Padre. Y como Él vivió para complacer al Padre, el Padre expresa: este es mi hijo a quien yo amo. Y me complazco porque no transgrede, porque no viola, porque no cede, porque no negocia con mis principios. Entonces Él lo expresa y los apóstoles siguen predicando y dicen: nosotros no predicamos un evangelio basado en fábulas, sino dice que nosotros lo vimos y lo oímos. Cuando Él dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo puedo complacer a Dios? En la vida secular nosotros, si queremos complacer, cuando amamos, queremos complacer. Porque hoy en la iglesia hay que estar diciendo, hay que hacer seminarios de matrimonio y hay que hacer un montón de musarañas y inculcarle al hombre: por favor, vaya a comprarle rosas. No tiene acá, le doy yo, vaya, cómprele rosa, hermano, a la hermana. Hay que estarle metiendo por cucharada. ¿Por qué? Porque cuando se ama, ¿quién le va a andar pidiendo a usted que compre flores? Pues usted se va a comprar todo un floral. Usted le ofrece la luna y las estrellas. Y usted, si es posible, va a robar para tener plata y sacarla a comer. Estoy hablando antes de ser cristiano. No lo vaya a hacer hoy. Pero cuando esos estímulos, esos detalles ya no existen, entonces quiere decir que el amor está en peligro. Y eso es lo que demanda la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando amamos, nosotros nos vamos a interesar. Por eso es que Jesús le pregunta a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y no se basó solo en palabras Pedro, sino que al final le dice: tú lo sabes. Porque no hay necesidad que nosotros andemos: te amo Dios, te amo, amadísimo, santino. Sino que Dios sabe si le amamos. Y podemos estar en los altares destilando adoración, hermano, lírica y expresándole tanto a Dios, pero Dios, más que esa palabra, sabe si lo amamos o no lo amamos. ¿Y cómo puedo saber si amo a Dios? Pues eso está en los detalles. Eso está en el romanticismo espiritual. Eso está en el interés que usted tiene hacia Dios. ¿Cuánto ama a Dios? ¿Cuánto ama su palabra? ¿Cuánto ama sus mandamientos? ¿Cuánto ama los principios? ¿Cuánto se involucra en la obra de Dios? Eso es lo que describe a un cristiano que ama a Dios. Y la manera de Dios decir: este es mi hijo a quien me complace, es que cuando usted está en dificultad, Él acude. Es que cuando usted tiene una necesidad, Él va y le da. Y ese es el mensaje de Dios, diciéndole: porque me complaces, yo te doy. Porque me complaces, yo te cuido. Porque me complaces, entonces yo te doy todo lo que tú necesitas. Te ayudo, te auxilio, te protejo. Todo lo que Dios nos da tiene que ver, hermano, cuánto nosotros estamos amando a nuestro Dios. Y esa es la teología, el poder estudiar a Dios para saber conducirme y agradarle en el tiempo de vida que Dios me dé en esta tierra. Que lo que menos buscan los hombres en esta tierra es agradar a Dios. Hay un egocentrismo donde los niños, desde que ya van creciendo, y los jóvenes, todo van pensando en ellos. La Biblia nos enseña a pensar hacia Dios y al prójimo, más que a nosotros. ¿Cómo me voy a ver yo? ¿Cómo me voy a vestir yo? ¿Cómo voy a comer yo? ¿Qué voy a tener yo? ¿Qué necesito yo? Y yo, y yo, y yo. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña, sino necesitamos dedicar tiempo. Tan preocupados estamos en sentirnos bien nosotros que hemos descuidado uno de los puntos importantes y necesarios en la vida del ser humano, que es su relación con Dios. Porque la gente en el mundo vive pensando solo en ellos,
y se olvidan o ignoran que Dios existe y que se van a morir, porque muertos vamos a terminar todos, pero que al morirnos vamos a llegar a la presencia del que nos creó y que nos va a preguntar. Esto no es cuestión de decir, yo no quiero ser evangélico, yo no quiero, no es cuestión de decisión nuestra, es una necesidad mantener una relación con el Creador. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas a Él en el día postrero. Entonces es importante, hermano, esta diferencia del etíope hacia nosotros es el interés que nosotros tengamos, como lo tenía él. Explíqueme. ¿Cómo voy a saber si nadie me lo explica? Qué feo ir a un examen y que usted ha leído pero no entiende nada. Alguien me lo explique, por favor. Y cuando se lo explican, usted está agradecido con esa persona. ¿Por qué capacitar, hermano, a los obreros? Cuando hablamos de obreros, hablamos de servidores del reino de Dios, no solamente una iglesia, ¿verdad? Ese tiene que ser el deseo de todo cristiano, servir en la obra de Dios, porque necesitamos presentarnos a Dios aprobados, pues. Vean lo que dice el escritor de los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, 13 y 14. Ahora, si yo en mis predicaciones y en mi manera de enseñar dejo a un lado al Señor y comienzo a basarme en mis ideas, mis argumentos, yo lo puedo llevar a cierto lugar ignorando a Cristo. Y muchos de ustedes me seguirían a ojos cerrados, porque ya me han seguido en algunas cosas equivocadas que hemos hecho. Sí, porque decimos, si usted va bien, yo le sigo. No, si igual siguen. Pero, ¿cuál es la ganancia, pues, mía? En poder manejar un grupo de personas que me sigan a mí. Porque es el sentir del hombre en este tiempo, ¿verdad? Tener la iglesia más numerosa. Usted viva como quiera, coma como quiera, vístase como quiera, venga cuando quiera. Lo importante es que usted, ¿verdad? Usted esté siempre acá, traiga plata, me obedezca, y eso está bien. Entonces las iglesias pueden ser muy numerosas. Y para que usted no se ofenda ni se vaya, yo le voy a predicar mensajitos light. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Entonces, ¿cuál es mi ganancia? ¿O qué estoy haciendo yo para agradar a Dios? Y todo ese tipo de doctrinas y enseñanzas casi siempre está basado en que alguien te las transmitió y que así se quedó. Porque nunca tuvimos el interés de ir nosotros mismos y preocuparnos por aprender la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces el escritor de los Hebreos dice, porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo. Usted va a conocer cristianos de 20, 30, 50 años y de repente cuando le alegan unas cosas, hermano, y uno dice, pero ¿cuándo se convierte esta persona? Porque debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, el principio del evangelio, de la palabra de Dios, y habéis llegado, dice, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa, dice, de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, el interés de capacitar obreros o de que una iglesia estudie y se prepare está basada, hermanos, en esto. Es importante. ¿Por qué? Porque somos predicadores de este evangelio de Cristo
Y nosotros deberíamos de estarle enseñando a la gente que no conoce a Cristo cómo buscar de Dios. A veces como pastores nos toca, a mí me ha tocado decirle a algunos hermanos, si yo como pastor muy fuerte quiero que usted vaya y le llame la atención a tal hermano. Y a veces me han dicho, pastor, ya se lo hemos dicho un montón de veces. Y a veces cristianos ya que uno considera que ya crecieron, que ya conocen, que ya saben. Y a veces hay que estarle mandando a decir las cositas que se le deberían de estar llamando la atención a un nuevo, a alguien que no sabe. Pero a veces tenemos este descuido. ¿Y sabe por qué? Porque nos despreocupamos, hermano, ¿verdad? De querer saber más de Dios para que nosotros podamos ser efectivos en la transmisión, en cómo transmitir este mensaje de salvación. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Cuál es el límite de poder aprender? ¿O hasta cuánto nosotros conocemos? Porque acá nos vamos a encontrar con una exhortación de Jesús a una de las sectas religiosas del tiempo de Jesús, que eran los fariseos, y que no solamente pretendían saber, sabían, hermano. ¿Sabían por qué? Porque pasaban tiempo preparándose en las escrituras para poder tener conocimiento, pero Jesús les exhorta. Y esta exhortación nos tiene que llevar a nosotros a pensar que nadie ha alcanzado el límite del aprendizaje. No existe un tiempo, no existen años, no existen materia. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de aprender. Ahora los fariseos, que es una secta muy preparada, tienen que escuchar la exhortación del Señor, porque lo que menos ellos hacían era conocer la escritura. Entonces Jesús les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ve aquí por qué es divino, por qué es de Dios el interés de que nosotros conozcamos las escrituras, hermanos. Porque la vida eterna está basada en la buena interpretación de la escritura. ¿Sabía usted que hoy ya no se debe ayunar? Porque los interpretadores de la Biblia actuales dicen que ya Jesús canceló eso, ¿verdad? Allá en Isaías, el ayuno que la Biblia describe es hacer bien al prójimo. Y ya no se debe ayunar. ¿Para qué esperar la venida de Jesús si Jesús no va a venir? Es otra teoría, otro argumento actual. Jesús no viene. Otro punto que es una interpretación equivocada de la iglesia actual es que, hermanos, no hay infierno. Todo eso se está enseñando en la iglesia. Y la gente va, hermano, a montones a esas iglesias, pero todavía siguen manteniendo que ellos se van a morir y que después de la muerte hay vida eterna. Pero dice que la vida eterna está basada en el conocimiento de la escritura. Porque necesitamos conocer qué es lo que yo debo vivir, qué es lo que yo debo poner en práctica para poder alcanzar la vida eterna. La otra cosa a la cual exhorta a Jesús a esta secta religiosa es que aún estudiaban la Biblia, pero no habían encontrado a Jesús en la Biblia. Y esto se ve muy a menudo, ¿verdad? En muchas sectas que han sacado a Jesús del contexto. Y Jesús es el tema central de la Biblia, desde Génesis.
desde los primeros versículos. Hagamos. Ahí está. Juan lo dice en su primer versículo: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y está hablando la Trinidad del Dios que nosotros adoramos. O sea, desde el inicio de la Biblia, el punto central es Cristo Jesús. Satanás engaña a la mujer y al hombre, y luego aparece Dios y menciona de nuevo a Jesús. Porque de la simiente de la mujer va a nacer el que te va a pisar la cabeza. Y está hablando de Jesús. Se encuentra con Abraham y Abraham le dice: en tu simiente serán benditas las naciones. Y no habla de Isaac, habla de Jesús. Y todos los profetas, y especialmente el profeta Isaías, habla de Jesús, 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 Jesús. Y ahora Jesús se encuentra hoy en la tierra con estos religiosos y les dice: pero qué extraño que ustedes, estudiosos de la Biblia, no han encontrado mi nombre ahí. Es ella la que da testimonio de Jesús. Queremos conocer a Jesús, queremos saber qué le agrada a Jesús, queremos saber qué es lo que Jesús demanda para nosotros, qué espera que nosotros cumplamos. Hermanos, está en la buena interpretación de la Biblia. Le enseña al cristiano a cómo vestirse. Hasta eso enseña la Biblia, hasta eso, hermano. Cómo conducirse, cómo expresarse, cómo moverse. O sea, cualquier cosita que nosotros queramos hacer aparece en la Biblia. Todo aparece en la Biblia. ¿Cómo funciona la iglesia? También dice la Biblia, para que aprendas a conducirte en la casa del Señor. Y viene esto, y viene esto, y viene esto, y viene esto, y viene esto. Todo está establecido ahí para que nosotros podamos seguirlo. Y todo viene establecido por el Señor. Entonces, Él exhorta y dice: escudriñen las Escrituras. ¿Cuánto podemos profundizar? No hay límites, hermano, no hay límite. Si a estos hombres religiosos que eran muy estudiosos de la Biblia, Jesús les exhorta y les dice: ustedes no saben nada. Por favor, ¿cuánto sabemos nosotros? Vea qué lindo, porque la Biblia nos enseña que si Dios está interesado en que nosotros estudiemos la Biblia, pues Dios preparó también personas para que nos puedan enseñar la Biblia. Para eso aparece Felipe. En estos versículos que hemos leído dice que el ángel le habló a Felipe y luego el Espíritu Santo lo lleva, pero aparece Felipe, que Felipe era un diácono de la iglesia, o sea, un servidor de las mesas, que se había convertido en pastor y evangelista, y era un hombre muy usado por el Señor, porque vemos la importancia, que son exigencias de Dios, ¿verdad? Si vamos a hablar de que hay hombres dispuestos para enseñar, pues también hay exigencias de Dios para estas personas que Dios usa, porque dice que este hombre era lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, que es una de las condiciones para que un maestro pueda enseñar la Biblia. Usted puede ir a institutos de renombre y va a encontrar personas profesionales, pero de Espíritu Santo no saben nada. Y uno de los requisitos para enseñar dice que la persona debe ser lleno del Espíritu Santo, porque las cosas de Dios se deben discernir por el Espíritu. De otra manera no se puede. Otra cosa importante que habla de Felipe es que tenía, hermanos, una familia que le respaldaba. Imagínense que sus 4 hijas eran profetisas. ¿Hasta dónde era lleno del Espíritu Santo este hombre? Que sus hijas, las 4, no sé si tenía solo 4, pero 4,
profetizaban. Y esta historia, hermano, nos muestra a nosotros la necesidad de maestros en las iglesias para enseñar. Dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia debe tener un pastor. Y la gente dice, si hay pastor, basta, estamos completos. La Biblia muestra la necesidad de los maestros para enseñar. Y acá en nosotros están naciendo, ¿verdad?, maestros que ahí van luchando y ellos se están dando cuenta de la necesidad y la perseverancia, la búsqueda, el informarse, el indagar, el buscar. ¿Por qué? Porque hay más demanda. El mismo alumnado demanda y ellos se tienen que ir preparando. Pero si yo le pregunto a usted, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a los primeros alumnos que tuvo Gamaliel. De repente conocemos solo el alumno Saulo, pero lo conocemos en el momento que Gamaliel ya era uno de los mejores maestros de los judíos. Pero ¿y cuando comenzó? A ver si entrevistamos a uno de los primeros alumnos de Julio Terán. No de acá del instituto, de allá de Guatemala, de donde él viene de enseñar. Y si lo encontráramos y nos dijera, ¿quién es el maestro usted de Julio Terán? ¿Julio Terán? Si yo lo conocí hace años y no enseñaba nada. Nosotros podemos decir lo contrario. ¿Por qué? Porque lleva años enseñando la palabra. Y en los años, hermanos, está la experiencia. Ahí se conquista el conocimiento. No solamente por enseñar, sino que el ministerio te obliga, te exige a informarte, a prepararte, a autocapacitarte. El alumno viene y dice, a ver qué significa esto, y usted le dice humildemente, no lo sé, pero el próximo sábado te traigo la respuesta. Y usted tiene 5 días de sufrimiento. Hoy tenemos los medios de internet para ir y buscar, pero en el tiempo antiguo había que ir a buscar una biblioteca y a informarse, un libro acá, ¿verdad? A ver diccionarios. Yo tengo como 4 diccionarios ahí. Hoy nadie pregunta, pues ya los diccionarios no se venden en las iglesias, en las librerías. ¿Por qué? Porque todo, pero están los medios para informarse. Pero ¿qué es lo que nos lleva a eso? El ministerio, hermano. Y eso te va elevando el conocimiento, te va capacitando a tratar con la gente, y más adelante, entre unos 20 años, van a decir, ¿conocen ustedes a la maestra Sobeida? Es una maestraza, van a decir los jóvenes de ese tiempo. Y usted va a decir, bueno, yo fui alumno de ella en su primer año. Y yo también sé cuánto tiemblan, cuánto luchan, cuánto sufren. Pero hermanos, Dios prepara hombres y mujeres para eso. Y hoy son ellas, ¿verdad? Está Samantha, está Sobeida. Mañana puede levantarse otro que en su primer año, ay hermano, no sé qué le va a dar. Si el cocinero de entrada, hermano, que es huevo frito y basta. Hasta el agua se les quema a algunos en la cocina. Pero de ahí se van perfeccionando y después sirven ricos y deliciosos platitos. ¿Por qué? Porque la necesidad, hermano, la decisión, el deseo de aprender, el deseo de informar a otro, el interés de que el alumno aprenda, también va capacitando al maestro. Entonces uno ve esa necesidad, ¿verdad?, del maestro en la iglesia, y ese es el reto que nosotros tenemos también, el maestro que deje de ser niño, porque es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Ustedes ya deberían de ser maestros. Bueno, acá en la iglesia Maranata ya deberían de haber muchos maestros. Ay, pero a veces hay que estar con lechita.
¿Por qué? Porque no queremos, hermano, entender que hay un llamado de Dios y que hemos sido llamados para que nosotros le sirvamos al Señor en esto. Entonces decíamos, qué importante, hermano, que nosotros podamos preocuparnos para que la iglesia entienda lo que lee. Esto es lo que justifica la importancia de una escuela bíblica. El llamamiento del maestro para ayudar a los alumnos, programas de capacitación, de enseñanza, como Dios nos ha permitido tener a nosotros, basados en la verdad del Señor, una teología bíblica sana que nosotros podamos enseñar. Y fíjense que encontramos la figura de Felipe sentado, dice en estos versículos, enseñándole en el carruaje, enseñándole al etíope. ¿Por qué? Porque esto muestra la disponibilidad de cada maestro de darle a conocer a su alumno, a que el alumno aprenda. Le decía reflexiones que recogí ayer que me gustaron mucho de los maestros, y decía, yo me preparo, decía uno, para darle al alumno lo que yo quiero que se lleve. Y en conclusión decía, yo he visto al alumno llevarse lo que yo quiero que se lleve. Y ese es un buen trabajo de un maestro, el saber que sus alumnos están absorbiendo lo que él está enseñando. Entonces es la preocupación, ¿verdad?, de cada maestro, de poder enseñarle. Entonces, hermano, no podemos renunciar a la enseñanza, ¿verdad? La meta del maestro, como la tarea principal, es el enseñar el evangelio de Cristo. El versículo 35, vea, cuando hablamos de teología y cuando hablamos de escuela bíblica, no hablamos de tanto conocimiento que nos lleve fuera de lo que es el evangelio de Cristo, porque dice que este versículo, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, dice, desde esta escritura que estaba leyendo el etíope, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, toda enseñanza tiene que llevar al discípulo o al alumno a Jesús. Esa es nuestra misión. Amén. Esa es la meta. Póngase de pie. Y le decía el versículo 39: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ningún líder, ningún pastor debe tener miedo que los cristianos estudien, que se preparen y que se lo superan a él mejor. ¿Sabe por qué mejor? Porque la iglesia dejó de tener niños y va a tener cristianos adultos. Van a haber menos problemas, menos lamentela y menos llamadas de teléfono. Pastor, ¿qué significa esto? Pastor, ayúdeme en esto. Pastor, ¿qué hago en esto? Pastor, acá. Cuando la iglesia se le enseña a estudiar, crece. Pero que el estudio lleve a los cristianos a Cristo. Porque lo que nosotros necesitamos para resolver todos los problemas de nuestra vida es Cristo Jesús. No es un apóstol, no es un pastor, no es un evangelista, no es un maestro. Esos son ministerios que Dios ha puesto ahí para guiar. Y benditos ministerios, porque tienen un llamado de parte de Dios y tenemos una responsabilidad. Pero nuestra tarea es llevar a la gente a Cristo. Porque lo que muestra la Biblia es que cuando el Espíritu Santo toma a Felipe y lo aparta, el etíope no se tira del carro. ¡Ay, mi Felipe, mi apóstol se fue! Sino que entiende que Dios lo ha apartado
y él sigue en su carruaje, su viaje, su vida, gozoso. Y esa es la mayor felicidad que yo tengo cuando lo veo entrar a usted por esa puerta, sonriente, feliz, contento, con su familia, y viene cantando, alabar a Dios. Ese gozo me da la confirmación a mí que usted ha crecido. Pero cuando se apaga, pero cuando se va, pero cuando salta de iglesia, pero cuando se aparta, esos son sinónimos de una persona que no crece, de un cristiano que no recibe el alimento para crecer y madurar. Y en vez de tener gozo en la vida, va a llorar, va a sufrir y se va a lamentar siempre porque nadie le ayuda, porque nadie está con él, porque nadie le, porque y por qué. Y hay este tipo de lamentela. Por eso es que nuestra misión es que la gente se enfoque en Cristo Jesús. Porque el día que llegó el problema a tu hogar, alguien te enseñó que tú tienes que ir a Él y clamarle, y Él oye, y que responde las peticiones de los justos. Y vas a tener respuesta ahí en tu hogar o en el lugar donde tú le estás clamando. Y cuando tengas respuesta, tu gozo no va a mermar, y vas a seguir por la vida gozoso. Ese es el poder de este evangelio, hermanos. Este es el poder de Jesucristo que transforma. Por eso es que no debemos enseñarle a la gente a que venga a los hombres, porque hay ministros enseñando: venga, mire, dependa todo de mí, todo de mí. No, todo de Cristo. Todo de Cristo. Ámeme a mí, respéteme a mí, hónreme como usted quiera, pero yo no puedo hacer nada como Cristo lo hace por usted. Porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Porque Él dijo que nunca nos iba a dejar y nunca nos iba a desamparar. Porque Él dijo que donde quiera que el justo clamara, aunque Salomón se lo declara en su oración, donde quiera que hayan fallado, donde quiera que se encuentren, si claman a ti, tú oirás, oh Dios. Por eso todos debemos depender de Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro interés, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. Cierre sus ojos esta tarde. Te adoramos, Jesús.